¿Alguna vez has observado la elegancia con la que fluye un río, serpenteando alrededor de los obstáculos, sin prisa, pero siempre llegando a su destino? ¿Has visto un árbol crecer, extendiéndose hacia el cielo, sin esfuerzo, pero siempre en expansión? Hay un ritmo, un pulso natural a la vida, una especie de danza armoniosa que no depende de la fuerza o la tensión, pero logra lo aparentemente imposible. ¿Qué pasaría si te dijera que el mismo principio podría aplicarse a tu propia vida? ¿Qué pasaría si el simple hecho de no intentarlo pudiera acercarte más a tus metas que años de duro trabajo y esfuerzo? Bienvenido a un viaje hacia la profunda filosofía del Este, donde la idea de la no acción, o Wu Wei, reina supremamente. Es un concepto que ha moldeado las vidas de innumerables individuos, guiándolos hacia una vida de armonía, paz y sí logro. Pero desafía mucho de lo que nos han condicionado a creer. En el implacable mundo impulsado por el ajetreo de hoy, la mera idea de lograr algo sin una acción agresiva suena, en el mejor de los casos, como un sueño romántico, y en el peor de los casos, pura pereza. Pero Wu Wei no es ninguna de las dos. Es el complejo arte de saber cuándo actuar y cuándo quedarse quieto. Este término, originario de la filosofía taoísta, puede ser nuevo para muchos. En chino antiguo se traduce literalmente como no acción o no hacer. Pero al igual que muchos conceptos filosóficos antiguos, el significado va mucho más allá de su traducción literal. No se trata de quedarse sentado mientras la vida pasa. En cambio, se trata de alinear las acciones de uno tan perfectamente con el flujo natural de las circunstancias que todo parece caer en su lugar sin esfuerzo. Imagina por un momento a un artista marcial equilibrado, balanceado, esperando. Cuando el oponente ataca, el artista no ejerce fuerza innecesaria. En cambio, canalizan el impulso, utilizando la energía dada y moviéndose en armonía con la situación. Eso, en esencia, es Wu Wei. Es la capacidad de reconocer cuándo esforzarse y cuándo dejar que las cosas se desarrollen, confiando en que el universo o el Tao siempre están en un estado natural de equilibrio. Y aquí radica la paradoja. En un mundo que defiende la idea de que más esfuerzo equivale a más resultados, el principio taoísta de Wu Wei sugiere lo contrario. A veces es en el espacio de la no acción, en la pausa, la respiración, la espera, donde se realiza el verdadero poder. Es un pensamiento contraintuitivo, ¿verdad? Que al intentar menos podríamos lograr más. Al soltar nuestra necesidad de controlar cada resultado, podríamos descubrir que los resultados se alinean mejor con nuestros anhelos. Piensa en la última vez que intentaste forzar un resultado. Tal vez intentabas convencer a alguien de tu perspectiva o presionabas para que un proyecto laboral se concretara de cierta forma. ¿Cómo te sentiste? ¿Tenso? ¿Cansado y frustrado? Recuerda cuando estableciste una intención, hiciste tu parte y dejaste que las cosas fluyeran. La diferencia en estos dos enfoques no está solo en los resultados, sino en el viaje en sí mismo. Cabe destacar que esto no implica promover la pasividad. Al contrario, Wu Wei es sumamente activo. Requiere una aguda conciencia, una observación aguda y una profunda conexión con el entorno y uno mismo. La diferencia clave es de dónde proviene la acción, de un lugar de fuerza o de un lugar de alineación. En esta exploración en la que estamos a punto de embarcarnos, te invito a abrir tu mente y corazón a la sabiduría del Este, a las lecciones de los ríos, los árboles y los antiguos sabios que entendieron algo profundo sobre el universo. Que en el arte de no intentar, podríamos descubrir el secreto para lograr todo lo que siempre hemos querido y hacerlo con gracia, facilidad y alegría. Para comprender verdaderamente la profundidad de Wu Wei, primero debemos viajar atrás en el tiempo, atravesando los paisajes de la antigua China, donde en la cima de montañas neblinosas y dentro de templos serenos, se sembraron las semillas del taoísmo. El concepto de Wu Wei no es solo un pensamiento pasajero o una tendencia moderna, es una sabiduría profunda arraigada en los salones de la filosofía oriental.
El taoísmo, o daoísmo como a veces se le llama, es una antigua tradición filosófica y espiritual que ha moldeado la cultura china durante más de 2 milenios. En su corazón se halla el Dao o Tao, frecuentemente traducido como el camino. Sin embargo, al igual que Wu Wei, Dao es un término tan vasto y profundo que es algo esquivo para la traducción directa. El Dao es descrito como la fuente última y la naturaleza subyacente de toda existencia. Es tanto el principio como el fin, el camino y el viajero, y es en esta danza cósmica del Tao donde el principio de Wu Wei encuentra su ritmo. El texto más venerado en el taoísmo, el Tao Te Ching, escrito por la misteriosa figura de Lao Tzu, ofrece perlas de sabiduría sobre este principio. Aquí hay una muestra del capítulo 37 del Tao Te Ching. El Tao no actúa, pero todo se realiza a través de él. Si los poderosos pudieran centrarse en el Tao, todo estaría en armonía. La paradójica esencia del concepto se palpa en estas líneas. El Tao en su inacción da lugar a toda acción. No son los esfuerzos ruidosos, sino la profunda quietud la que da lugar al baile del universo. Cuando nos alineamos con el Tao, cuando flotamos en armonía con el orden natural, podemos lograr más que cuando nadamos contra la corriente. Pero el taoísmo no es la única filosofía oriental que venera los principios similares al Wu Wei. Viajando hacia el este desde China, tocamos las costas de Japón, donde floreció el budismo Zen. El Zen, con su énfasis en la meditación, la atención plena y la presencia, evoca los sentimientos de Wu Wei en sus enseñanzas. Aunque el Zen no habla directamente de la no acción, enfatiza profundamente el estado de ser sobre el hacer. Considera la práctica Zen de Shikantaza o simplemente sentarse. Es una meditación donde no se intenta hacer, pensar o lograr nada. En cambio, se trata simplemente de ser, observar y existir. Es un acto radical de pura presencia, donde el meditador no está buscando la iluminación, sino que simplemente está en el momento. Este simple ser, aunque aparentemente pasivo, es una forma intensa de compromiso activo con el presente. Al igual que Wu Wei, se trata de alineación, armonía y fusión con el flujo. Además, aunque el Zen y el taoísmo podrían ser los más prominentes, muchas otras tradiciones orientales reflejan sentimientos similares. Por ejemplo, la antigua filosofía india de Nishkama Karma del Bhagavad Gita habla de acción sin apego a los resultados, un tema que resuena estrechamente con los principios de Wu Wei. Es fascinante observar que a pesar de las divisiones geográficas, lingüísticas y culturales, parece haber un hilo universal que atraviesa estas filosofías. Todos señalan una gran verdad. A veces no son nuestras intervenciones enérgicas, sino nuestra rendición suave, nuestra alineación con un mayor baile cósmico lo que trae los resultados más profundos. Ya sea el silencioso Tao que guía toda existencia, el maestro Zen simplemente sentado en profunda presencia, o el llamado de la Gita a actuar sin apego, el mensaje es claro. Existe un arte, una belleza sutil en no intentar, en simplemente ser y en fluir con las corrientes de la vida. A medida que nos adentramos más profundamente en las aguas filosóficas del este, el término Wu Wei surge como un faro, guiándonos hacia la comprensión de un enfoque distintivo de la vida. Es una frase que intriga, evocando imágenes de quietud, quizás incluso de monjes en la cima de montañas aisladas. ¿Pero qué significa realmente? Comencemos con la lingüística. Wu Wei es un término chino donde Wu se traduce como no o sin, y Wei significa hacer o acción. Juntos enmarcan la idea de no acción o no hacer, pero aquí radica un dilema. Una interpretación superficial podría sugerir inercia, estancamiento o pasividad ociosa. Sin embargo, eso sería una grave tergiversación de una filosofía profunda que ha sido una luz guía para sabios, gobernantes y pensadores durante siglos.
Este principio es similar a la elegancia de un bailarín perdido en la actuación, tan absorto en el momento que cada movimiento se siente, no como un paso calculado, sino como una extensión natural de su ser. Es el pintor cuyo pincel fluye libremente por el lienzo, no dirigido por la mente consciente, sino guiado por un espíritu espontáneo. Esta idea no trata sobre la ausencia de acción, sino sobre la pureza de la acción. Es un acto libre de fricción, libre de las estructuras rígidas de pensar demasiado, planificar o forzar. Para clarificar, considera el flujo del agua. Sin esfuerzo ni empuje, es incesante en su movimiento, tallando valles y moldeando montañas con el tiempo. El agua no lo intenta como solemos entender el término, simplemente sigue su naturaleza intrínseca, se mueve en alineación con el entorno. Esta es la esencia del Wu Wei, actuar de acuerdo con la propia naturaleza y la del universo sin fuerza innecesaria. Un error frecuente en torno al Wu Wei es equipararlo con la pereza o la falta de ambición. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Abrazar este concepto no significa abandonar las aspiraciones o responsabilidades, en cambio, significa un replanteamiento de cómo nos acercamos a ellas. Por ejemplo, un artista marcial que practica Wu Wei no es pasivo. Cuando se enfrentan, no utilizan la fuerza bruta para dominar a un oponente. En cambio, emplean una profunda comprensión de la energía, el impulso y la palanca para redirigir las fuerzas utilizando la mínima energía para el máximo impacto. Es una acción estratégica y eficiente en vez de un enfoque de fuerza bruta. Se podría comparar con el ámbito aeronáutico moderno. Considera el principio de eficiencia aerodinámica en el diseño de aeronaves. Los ingenieros no simplemente añaden más potencia para hacer que los aviones vuelen más rápido o más alto. El diseño se elabora para minimizar la resistencia del aire, permitiendo que el avión se deslice suavemente consumiendo menos combustible. Esta optimización, donde logras más utilizando menos, refleja esta profunda filosofía taoísta. En la vida, esto podría traducirse en escuchar más que hablar en una discusión acalorada, permitiendo que la conversación fluya hacia la comprensión en lugar de forzar una agenda. En los negocios, significaría entender las corrientes del mercado y el comportamiento del consumidor para alinear la estrategia con las tendencias predominantes, en lugar de ir en contra de ellas. En esencia, Wu Wei defiende un compromiso armonioso con la vida, donde la acción surge de un lugar de profunda conciencia, alineación y adaptabilidad. Nos anima a observar, a entender el ritmo y a actuar cuando el momento es propicio. Se trata de percibir el flujo y reflujo de las situaciones e integrar nuestras acciones fluidamente en estos ritmos naturales. En un mundo que constantemente nos insta a actuar, a apresurarnos, a empujar más fuerte, la antigua sabiduría de Wu Wei ofrece una refrescante perspectiva contraintuitiva. Nos recuerda que a veces el mayor poder no reside en cuán fuertemente podemos empujar, sino en cuán armoniosamente podemos fluir. El mundo natural siempre ha sido un reservorio de sabiduría, brindando percepciones sobre las verdades más profundas de la vida. Para los sabios del este, especialmente Lao Tzu, un elemento destacó como un maestro inigualable: el agua. Esta simple y modesta sustancia, que cubre la mayoría de nuestro planeta azul, se convierte en una potente metáfora en manos del filósofo taoísta, proporcionándonos profundas percepciones sobre la esencia del Wu Wei. En el Tao Te Ching, él articula la filosofía del Wu Wei utilizando la metáfora del agua en numerosos pasajes. Una de las menciones más notables es: nada en el mundo es tan suave y flexible como el agua, pero nada supera su capacidad de disolver lo duro e inflexible. El agua no resiste, no desafía de frente y definitivamente no se apresura. Aún así, siempre persiste, avanza y halla una forma de seguir adelante. Imagina un río sinuoso que no sigue una ruta recta ni se fuerza a través de obstáculos.
Se forja su camino pacientemente, moldeando el paisaje a su alrededor con el tiempo. Incluso cuando se enfrenta a una roca o una montaña, el agua no se detiene. Simplemente encuentra una manera de rodearlo, pasar por debajo o por encima de él. Tal es la esencia del Wu Wei, actuar sin fuerza innecesaria, permitiendo que las cosas se desarrollen y navegando con gracia por el camino de menor resistencia. El énfasis de Lao Tzu en el agua ilustra un aspecto crucial de la resiliencia. En la actualidad, la resiliencia podría malinterpretarse como dureza o rigidez. Pero la verdadera resiliencia, simbolizada por el agua, yace en su adaptabilidad y flexibilidad. El agua se adapta a la forma de su recipiente, pero conserva su esencia. Puede ser suave como una gota de rocío matutino o poderosa como un maremoto, adaptándose a su contexto sin perder su naturaleza esencial. De manera similar, cuando incorporamos estos principios en nuestras vidas, desarrollamos una resiliencia que no proviene de la mera terquedad o tenacidad, sino de una profunda comprensión y alineación con el flujo de la vida. Al enfrentar la adversidad, en vez de quebrarnos o resistirnos al cambio, aprendemos a adaptarnos, evolucionar y hallar nuevos caminos, como el agua. Cada obstáculo, al igual que las rocas en un arroyo, ofrece una oportunidad, una chance para recalibrar, reevaluar y encontrar un nuevo camino. Las rocas no disuaden al agua, simplemente cambian su curso. De manera similar en la vida, los desafíos y contratiempos son inevitables. Esta filosofía, encapsulada por la metáfora del agua, nos anima a no enfrentar estos desafíos con fuerza bruta o negación, sino con comprensión y adaptabilidad. Imagina enfrentarte a un revés profesional. En lugar de resistirlo o sumergirnos en la desesperación, el principio de Wu Wei nos haría evaluar la situación, entender su dinámica y luego actuar de una manera que se alinee con la realidad presente, todo mientras mantenemos nuestra visión más amplia. Al igual que el agua, el viaje puede tomar giros inesperados, pero el destino sigue a la vista. Pero quizás la característica más sorprendente del agua es su poder discreto. Nutre, sostiene, talla valles y erosiona montañas. Todo esto no mediante explosiones violentas, sino a través de una acción constante y delicada. En muchos aspectos, el agua encarna la paradoja del Wu Wei, suave pero poderosa, gentil pero persistente, flexible pero intransigente en su esencia. Lao Tzu, al trazar paralelismos entre el agua y el Wu Wei, nos obliga a reconsiderar nuestras nociones de fuerza y éxito. En un mundo que a menudo equipara el poder con la agresión y el logro con la persecución implacable, la metáfora del agua ofrece una contranarrativa. Habla de una fuerza que no es ruidosa sino profunda, de logros que no nacen de la lucha sino de la alineación armoniosa. Al abrazar las enseñanzas de Lao Tzu y la sabiduría de Wu Wei, no solo estamos adoptando una postura filosófica, sino una forma de vida, una en la que respetamos el flujo, entendemos el poder de la persistencia, reconocemos la fuerza en la suavidad y, sobre todo, confiamos en el viaje. Porque al final, como el agua, encontraremos nuestro camino, trazando rutas y forjando destinos, una suave ondulación a la vez. A medida que recorremos el paisaje del pensamiento, desde los susurros de los pinos de la antigua China hasta los bulliciosos laboratorios y aulas de conferencias de la psicología del siglo XX, surge una fascinante confluencia. La sabiduría del Wu Wei, al encontrarse con la comprensión psicológica moderna, encuentra un eco vibrante en un término que ha despertado el interés de pensadores, deportistas, artistas y profesionales por igual: el estado de flujo. Mihaly Csikszentmihalyi, una figura pionera en la psicología positiva, introdujo el concepto de flujo al mundo a través de su innovadora investigación. Describe el flujo como un estado de inmersión total en una actividad en el que un individuo está tan absorto que todo lo demás parece desvanecerse. El tiempo parece distorsionarse, la autoconciencia disminuye, y todo lo que importa es la tarea en cuestión.
En palabras de Csikszentmihalyi, el flujo es un estado en el que las personas están tan involucradas en una actividad que nada más parece importar. La experiencia es tan placentera que las personas la realizarán incluso a un alto costo por el simple placer de hacerlo. En el corazón, tanto de Wu Wei como del estado de flujo, se encuentra el concepto de sin esfuerzo, no en el sentido de falta de esfuerzo, sino como una alineación armoniosa que elimina la sensación de tensión. En un estado de flujo, no hay sensación de esforzarse demasiado. En cambio, las acciones y decisiones surgen espontáneamente, guiadas por la intuición y la experiencia. Esto refleja las enseñanzas de Wu Wei, donde las acciones están en alineación con la naturaleza del yo y del universo, trascendiendo el reino del esfuerzo forzado. La conciencia del momento presente es un hilo común que se entrelaza en ambas filosofías. En el estado de flujo, las personas están totalmente inmersas en el presente. No se distraen con arrepentimientos pasados ni ansiedades futuras. Cada onza de su atención está centrada en la tarea presente. De manera similar, Wu Wei enfatiza la importancia de moverse con los ritmos naturales del momento presente, sin la carga de los pesos del pasado y el futuro. El entorno y nuestra alineación con él juegan un papel fundamental en ambos conceptos. En el flujo de Csikszentmihalyi, las habilidades de un individuo se emparejan perfectamente con el desafío presente. Existe un balance armonioso donde ni el aburrimiento por tareas muy fáciles, ni la ansiedad por tareas muy difíciles prevalecen. Este equilibrio resuena profundamente con el llamado de Uwe para una acción alineada, donde uno actúa en armonía con el entorno externo, sin excederse ni rendir menos. Una superposición particularmente fascinante es la trascendencia del yo. En las agonías de un estado de flujo, el ego, con todas sus inseguridades y autoconciencia, se disuelve. Uno se convierte en la acción que está realizando, ya sea pintar, correr, escribir o cualquier otra actividad. Esta disolución del yo ofrece un profundo sentido de satisfacción y contento. En el abrazo de Wu Wei se observa una trascendencia similar. Al alinearse con el Tao, el camino del universo, uno se mueve más allá de los estrechos confines del yo. Hay una fusión en un tapiz más grande, una unión armoniosa con el mundo alrededor, lo que trae una profunda paz interior y satisfacción. En los reinos de la psicología moderna, el estado de flujo se ha vinculado con una mayor creatividad, una mayor productividad y un bienestar mejorado. Desde atletas rompiendo récords hasta artistas creando obras maestras, las huellas del flujo son evidentes. La investigación de Csikszentmihalyi proporciona un marco científico a lo que los antiguos sabios taoístas intuyeron hace siglos. Ambas perspectivas, a pesar del vasto abismo de tiempo y cultura entre ellas, abogan por una vida de armonía, alineación e inmersión alegre. En los ecos entre Wu Wei y el estado de flujo, presenciamos un testimonio de la universalidad de ciertas verdades. Ya sea articulado a través de las metáforas poéticas de Lao Tzu o la investigación empírica de Csikszentmihalyi, el mensaje sigue siendo consistente. La verdadera satisfacción y excelencia no surgen del esfuerzo forzado, sino de la alineación armoniosa con uno mismo, la tarea y el mundo. En el vasto mosaico de civilizaciones humanas, cada cultura ha pintado sus trazos únicos moldeados por la geografía, la historia y las aspiraciones colectivas. Al desplazar nuestra lente hacia el oeste desde las tranquilas orillas de la antigua sabiduría china, nos encontramos con un ethos marcadamente diferente. Aquí el ritmo constante de hacer resuena con una intensidad inquebrantable. Pero esta marcha incansable, aunque impulsa a las sociedades a alturas vertiginosas, también proyecta largas sombras de agotamiento y hastío. Sumergámonos en esta dinámica, comprendiendo sus orígenes, sus implicaciones y sus desafíos. Desde los rascacielos imponentes que raspan los cielos hasta el zumbido incesante de las metrópolis que nunca duermen, el mundo occidental es un testimonio de la ambición humana.
Históricamente, esta región ha idealizado el concepto de acción. El sueño americano encapsula este sentimiento. Con trabajo duro, determinación y un poco de suerte, cualquiera puede ascender en la escalera del éxito. Es un etos de destino manifiesto, de conquistar fronteras, tanto externas como internas. El Renacimiento europeo trajo un auge de creatividad y exploración que ensalzaba el potencial humano y el individualismo. La posterior revolución industrial profundizó aún más la idea de una productividad incesante, con máquinas y hombres trabajando las 24 horas del día, transformando sociedades y economías. En la era moderna, esta celebración de la acción ha encontrado nuevos avatares. La cultura de las startups del Silicon Valley, con su mantra de trabajar duro, el énfasis de la industria de la autoayuda en el establecimiento de metas y logros, e incluso nuestros paisajes de redes sociales que recompensan la participación constante, todos hacen eco del mismo mensaje: ser es hacer. Pero como Ícaro, volando cada vez más alto con alas de cera, esta búsqueda incesante tiene sus riesgos. Las consecuencias son múltiples, afectando a individuos y a la sociedad en general. Una vez considerado un fenómeno marginal, el agotamiento ahora es reconocido como un síndrome legítimo por organismos de salud como la Organización Mundial de la Salud. Se caracteriza por agotamiento emocional, cinismo y reducción de la eficacia en el trabajo. Esto no es simplemente cansancio, es una profunda desgaste del espíritu humano. La presión de estar siempre activo, siempre rindiendo y siempre alcanzando el próximo hito ha convertido el estrés en un compañero omnipresente para muchos. El estrés crónico, como sugieren numerosos estudios, tiene efectos debilitantes en la salud física, el bienestar mental y la satisfacción general con la vida. Irónicamente, la obsesión con la acción constante suele conducir a la ineficiencia. El mito de la multitarea, la incapacidad para desconectar y la erosión del trabajo profundo y concentrado implican que, aunque estemos más ocupados que nunca, no necesariamente somos más productivos. La calidad de los resultados, la creatividad y la innovación a menudo sufren en el implacable torbellino de actividad. En medio del incesante ajetreo, hay un creciente sentido de vacío existencial. Muchos cuestionan el propósito de sus incesantes esfuerzos. ¿Es simplemente para la acumulación material, la validación social, o hay un significado más profundo de la vida que se oscurece en el polvo cegador del movimiento constante? El énfasis occidental en el hacer, sin duda, ha llevado a avances notables, innovaciones y mejoras en los estándares de vida. Pero como con todo, el equilibrio es crucial. El péndulo, que se ha inclinado hacia la acción implacable, podría necesitar una recalibración. Las filosofías orientales, con su énfasis en el ser, en la armonía y en la acción alineada, como el concepto de Wu Wei que exploramos, ofrecen un contrapunto. Invitan a reconsiderar nuestra incansable búsqueda, sugiriendo que a veces al dejar de esforzarnos forzadamente, al sintonizarnos con los ritmos de la naturaleza y la vida, y al abrazar la quietud en medio de la tormenta, podríamos encontrar no solo paz, sino también una productividad más profunda, sostenible y alegre. A medida que nuestro mundo se vuelve cada vez más interconectado, existe una oportunidad, incluso una necesidad, de participar en un diálogo intercultural, de entender las fortalezas y limitaciones de diferentes visiones del mundo, y tejer juntos un tapiz que extraiga lo mejor de ambos. En esta síntesis, hay esperanza para un futuro donde el logro y el bienestar vayan de la mano, donde los ríos de la acción y la introspección se fusionen, llevándonos a orillas de mayor comprensión y satisfacción. En el brillo de la antigua sabiduría, los conceptos abstractos suelen flotar como nubes etéreas. Su belleza y profundidad son innegables, pero ¿cómo las anclamos a las realidades terrenales de nuestra vida diaria? ¿Cómo puede uno emplear la serenidad y la sabiduría de Wu Wei en medio de plazos, distracciones digitales y listas de tareas interminables? Embarquémonos en este viaje, buscando estrategias tangibles inspiradas en Wu Wei que nos permitan navegar nuestro mundo acelerado con gracia y propósito.
La gracia de dejar ir, al dejarlo ir, todo se hace. El mundo lo ganan quienes lo dejan ir, pero cuando lo intentas una y otra vez, el mundo está fuera de tu alcance. Lao Tse. Una de las lecciones más potentes de Wu Wei es reconocer el poder de la no acción, especialmente cuando la acción no se alinea con el curso natural. En nuestra vida cotidiana, esto puede traducirse en entender cuándo hacer una pausa, retroceder o incluso abandonar la tarea. Por ejemplo, si te enfrentas a un bloqueo creativo o estás enredado en un desacuerdo persistente con alguien, a veces es mejor alejarte por un momento, tomar un descanso y permitir que surja la claridad. Esto no es derrota o evasión, es inacción estratégica, permitiendo que el curso natural de las cosas tome el control. En el ámbito laboral, esto implica saber cuándo delegar o dar espacio para que un colega llegue a una conclusión por sí mismo. En las relaciones personales, podría ser elegir no reaccionar impulsivamente, permitiendo que las emociones se asienten antes de responder. Cultivando la paciencia. La naturaleza no se apresura, pero todo se consigue. Los árboles crecen lentamente, siguiendo el ritmo de la vida. Las estaciones cambian con un ritmo innato y el cosmos se mueve en su tiempo. Wu Wei nos enseña que, como la naturaleza, nuestras vidas también tienen un ritmo. Abrazar la paciencia no significa ser pasivo o apático. Significa reconocer que no todo está bajo nuestro control inmediato. Ya sea que estés esperando la germinación de una semilla que has plantado, la fructificación de un proyecto o la evolución de una relación personal, la paciencia se convierte en un poderoso aliado. Proporciona el amortiguador contra la ansiedad, el impulso de interferir o de acelerar procesos que naturalmente requieren tiempo. En un sentido práctico, esto podría traducirse en no revisar constantemente las respuestas después de enviar un correo electrónico importante, dar espacio a los nuevos miembros del equipo para ajustarse y alinearse con la cultura de la empresa, o entender que el crecimiento personal y el aprendizaje tienen su propio ritmo, distinto para cada individuo. La paradoja del exceso de esfuerzo. Querer controlar el futuro es como tratar de reemplazar al maestro carpintero. Al manejar las herramientas del maestro carpintero, es probable que te cortes la mano. En nuestra obsesión con los resultados, a veces creemos que poner más esfuerzo, trabajar más horas, asumir más tareas, empujar más fuerte, dará mejores resultados. Wu Wei cuestiona esta idea. Imagina escribir con un bolígrafo aplicando demasiada presión. La escritura será desordenada y podrías dañar el papel o romper el bolígrafo. Asimismo, el exceso de esfuerzo en nuestras tareas puede provocar agotamiento, disminuir la eficiencia e incluso sabotear el objetivo que intentamos alcanzar. Tu preparación para un evento podría hacerte ansioso y menos adaptable a los cambios. Presionar constantemente a un equipo podría disminuir la moral, la innovación y la productividad. En ámbitos personales, presionar a una relación para que avance demasiado rápido podría dañarla o terminarla. La enseñanza aquí es encontrar el equilibrio entre la acción y la inacción, asegurando que nuestros esfuerzos se alineen con la progresión natural de las cosas. Se trata de confiar en el proceso, dar lo mejor de nosotros, pero también entender que la fuerza excesiva no solo es innecesaria, sino a menudo perjudicial. Abrazar las lecciones de Wu Wei en nuestro mundo contemporáneo puede parecer un desafío, pero estas enseñanzas milenarias no están en oposición a la acción, son un enfoque refinado hacia ella. Se trata de armonizar con el flujo de la vida, entender cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo retroceder. A medida que integramos estas lecciones, descubrimos que la sabiduría de los antiguos puede iluminar nuestros caminos modernos, guiándonos hacia una vida de equilibrio, satisfacción y profundo entendimiento. A través del tapiz de la experiencia humana,
Innumerables narrativas muestran los principios del Wu Wei en acción, incluso si los protagonistas de estas historias no citan explícitamente esta filosofía oriental. Desde salas de juntas hasta estadios deportivos, estudios de artistas hasta narrativas personales, hay una abundancia de evidencia que sugiere que a veces menos realmente es más. Exploremos estos diversos paisajes, revelando historias donde la acción sin esfuerzo marcó la diferencia. Inicio de las notas post-it de 3M. La nota post-it, uno de los productos más icónicos del mundo corporativo, surgió como un subproducto de un experimento fallido. En 1968, el Dr. Spencer Silver, científico de 3M, intentaba crear un adhesivo muy fuerte. En cambio, accidentalmente creó un adhesivo sensible a la presión, de baja adherencia y reutilizable. Por muchos años este error quedó sin uso aparente. Fue en 1974, cuando Art Fry se percató de su potencial como solución a sus marcadores de libros que siempre se caían en su himnario. Al no forzar una aplicación inmediata para el adhesivo fallido, 3M finalmente introdujo un producto en 1980 que revolucionaría las oficinas en todo el mundo, la nota post-it. Si Silver hubiera estado enfocado únicamente en su objetivo inicial, descartando lo que no coincidía, el mundo podría no haber tenido esta herramienta indispensable. Let It Be de los Beatles. En las turbulentas aguas de la creatividad, a veces dar un paso atrás permite que las mareas de inspiración fluyan libremente. Durante un período de desacuerdos internos y presiones externas, Paul McCartney soñó con su madre fallecida, quien le dijo: "Déjalo ser". Este sueño no solo inspiró la canción, sino que también representó una filosofía que McCartney y el resto de los Beatles comenzaron a adoptar. En vez de forzar la creatividad en el caos, dejaron que las cosas fluyeran naturalmente. El resultado fue una de sus canciones y álbumes más emblemáticos. Es un testimonio del poder de rendirse al momento, dejar ir la necesidad de controlar y permitir que la creatividad florezca a su propio ritmo. Roger Bannister y la milla de 4 minutos. Antes de 1954, la idea de correr una milla en menos de 4 minutos se consideraba imposible, pero Roger Bannister, un estudiante de medicina y corredor, abordó el desafío con una filosofía diferente. Mientras muchos atletas aumentaban sus entrenamientos, Bannister los disminuyó. Creía en la calidad sobre la cantidad, asegurándose de que cada sesión de entrenamiento fuera intencional y alineada. No se forzó a entrar en rutinas excesivas ni sucumbió al sobreentrenamiento. Con un enfoque concentrado y minimalista, el 6 de mayo de 1954, Bannister hizo lo impensable. Corrió una milla en 3:59:4. Su logro no fue solo sobre la destreza física, sino también sobre entender el ritmo de su cuerpo y saber cuándo empujar y cuándo descansar. La historia de Julia y el viaje no planificado. Julia, una profesional de marketing, planeó cuidadosamente un viaje sola a Italia. Todas las horas estaban contadas y los sitios a visitar enlistados. Pero en su segundo día, una inesperada ráfaga de viento en Venecia le hizo perder su itinerario. Sin internet y con el teléfono sin batería, tenía que elegir entre entrar en pánico o aceptar lo inesperado. Eligiendo lo último, permitió que la ciudad la guiara. Vagó por callejones, descubrió patios ocultos, experimentó actuaciones de ópera improvisadas y forjó amistades con los lugareños. El viaje no se trataba de ver, sino de experimentar. Al no intentar controlar cada momento, Julia se encontró sumergida en experiencias auténticas que ningún itinerario podría haber ofrecido. Fue una encarnación de Wu Wei, moviéndose sin esfuerzo con el flujo de la vida. Estas historias, de diversos dominios, reflejan una sola verdad.
Existe una magia en no forzar resultados, en entender cuándo actuar y cuándo ceder. Mundo. Destacan la armonía que surge cuando los humanos, a pesar de su deseo innato de controlar y predecir, se alinean con el flujo más orgánico y a menudo fortuito de la existencia. Ya sea en los estertores de la innovación, el torbellino de la creatividad, la adrenalina de los deportes o la imprevisibilidad de los viajes personales, los principios de Wu Wei resplandecen, enseñándonos lecciones atemporales sobre el equilibrio, la paciencia y la belleza inigualable de dejar que las cosas sean. En el vertiginoso torbellino de nuestra era moderna, donde el incesante tamborileo por un esfuerzo y una búsqueda sin fin resuena en cada rincón, yace una profunda, casi radical, contranarrativa. El suave susurro de Wu Wei nos atrae hacia el encanto de la sin esfuerzo. Se siente casi audaz, esta idea de no hacer nada, especialmente cuando se contrasta con el telón de fondo de un mundo que equipara la ocupación con el valor y el ajetreo con el éxito. A lo largo de nuestro recorrido por los extensos paisajes de la historia, los negocios, el arte, los deportes y las vivencias personales, emerge un tema recurrente. Es el descubrimiento de que, paradójicamente, es en los espacios entre nuestras acciones, en nuestras pausas, en nuestra rendición, donde la verdadera esencia de la vida a menudo se revela. Es reconocer que a veces la acción más potente es no actuar, en permitir que el río de la vida nos lleve hacia adelante en lugar de nadar incansablemente contra la corriente. Sin embargo, esto no es un llamado a la pasividad, ni una invitación a abandonar nuestros objetivos y aspiraciones. Por el contrario, es un baile matizado entre saber cuándo liderar y cuándo seguir, entre dirigir el barco y dejar que los vientos nos guíen. Se trata de redefinir nuestra comprensión del éxito, no como el destino al que se llega a través de la pura fuerza, sino como el viaje emprendido con gracia, alineación e intuición sabia. Pero este discurso no estaría completo sin tu voz. Al concluir esta exploración, extendemos una invitación a cada uno de ustedes para compartir sus cuentos de serendipia, de momentos en que el no hacer iluminó su camino, de veces en que dejar ir los llevó a destinos que nunca habían imaginado, y más aún, para experimentar con los principios del Wu Wei en sus esfuerzos diarios. Porque en esta compartición colectiva y experimentación mutua, no solo enriquecemos nuestras vidas individuales, sino que tejemos juntos un tapiz de experiencias, pintando un mundo donde el esfuerzo no es un lujo, sino una exquisita forma de arte que todos tenemos el privilegio de practicar. Al abrazar el Wu Wei, tal vez descubramos que las verdades más profundas de la vida se susurran en los silenciosos corredores de la comprensión, esperando a aquellos dispuestos a escuchar. Embarquémonos juntos en este viaje, trazando caminos iluminados por el suave resplandor de la acción sin esfuerzo, y al hacerlo, redefinamos los contornos de una vida bien vivida.